Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Un saludo muy cordial a los que están aquí físicamente y a los que se conectan por el Facebook de la parroquia. ¿Alguien está por ahí pendiente de si se están conectando? Vamos a ver si estamos al aire. Vamos a empezar hoy a ver, en razón de que estamos en el tiempo de Cuaresma, el texto del Evangelio según San Lucas, en el relato de la pasión que nos trae el evangelista. Este relato de la pasión en Lucas aparece a partir del capítulo 22 de su Evangelio y se extiende hasta el capítulo 24. Entonces, vamos a leer un texto para iniciar y iniciándolo, pues vamos a tomar un trozo precisamente de el relato de la pasión, capítulo 23, versículos 33 y siguientes. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, colgados, le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Estaban a distancia viendo estas cosas todos sus conocidos y las mujeres que le habrían seguido desde Galilea. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ver, en razón de el tiempo que estamos celebrando y que se avecina, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio lucano.
Eso normalmente en los estudios bíblicos se conoce como relato de la pasión. Relato de la pasión. Es decir, el misterio pascual que celebramos lo componen la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Esos tres acontecimientos fundamentales son el misterio pascual. En los estudios bíblicos, eso es conocido simplemente como el relato de la pasión. Es decir, la muerte y la resurrección del Señor están incluidos en lo que se conoce relato de la pasión. ¿Por qué se llama relato de la pasión? Porque describe, y en esto los 4 evangelistas son unánimes. Yo no sé si a algunos de los que llegaron tardecito les falta la hojita y si quieren prender la luz de allá para que no queden a oscuras algunos, porque no vamos a utilizar el video bien hoy. Entonces, el relato de la pasión en los evangelios abarca, llamémoslo así, desde el momento en que se planea la muerte de Jesús con los acontecimientos de su entrega y hasta los relatos de la resurrección, que llamamos de las apariciones. Realmente, yo creo que esa luz se enciende de allí, Alejandro. Realmente, lo primero que se escribió de los evangelios fue, y el otro, ¿no enciende? Las dos cosas. Ahí lo mueves y allá prende. Ahí hay 2 switches. Es que tiene clave, está como dura. Ahí prendió. Bueno. Lo primero que se escribió de los evangelios fue el relato de la pasión. Eso fue lo primero que se escribió de los evangelios. Tanto así que hay un estudioso de la Sagrada Escritura que dice que los evangelios son un relato de la pasión con una introducción larga. ¿Qué son los evangelios? Según este estudioso, son un relato de la pasión con una introducción larga. ¿Por qué? Porque lo central de los evangelios y del mensaje cristiano son la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, cuando uno lee los evangelios, encuentra que le dedican los sinópticos, por ejemplo, a un año de la vida pública de Jesús, 21 capítulos, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, o 13 capítulos, el Evangelio según San Marcos, o 19 capítulos, el Evangelio según San Mateo, y a 3 años, el Evangelio según San Juan, a 3 años le dedica 12 capítulos. En cambio, a 3 días, o a menos de 3 días, que son los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, los evangelios le dedican, por ejemplo, Lucas, del 22 al 24, 3 capítulos. Marcos, del 14 al 16, 3 capítulos. En Juan se ve más grande esa desproporción, llamémoslo así. A 3 días, el Evangelio según San Juan le dedica desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, es decir, 9 capítulos. Y a los 3 años de vida pública de Jesús le dedica 12. ¿Qué quiero decir con esto? Que proporcionalmente hablando, esos 3 días son tan importantes para los escritores, los redactores del Evangelio, que sin duda ocupan un lugar muy importante en la fe del pueblo que lo recibió y de nosotros, que somos ese pueblo que hoy de nuevo lo escuchamos.
Por ello, ese autor, que se apellida Kesnel, dice: los evangelios son un relato de la pasión con una introducción larga. O sea, se le hace una introducción larga a... Córrame un poquito más para atrás, hágame el favor. Se le hace una introducción larga a lo fundamental del evangelio, que son el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es conocido que, por los estudios bíblicos, que antes del relato de la pasión, que el más antiguo relato que tenemos es el de Marcos, por ser el evangelio más antiguo, existía un relato que se llama premarcano, es decir, antes de Marcos, y que muestra la estructura básica de los acontecimientos de la pasión de Cristo, la estructura básica. Vamos a tomar, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, que es el primero, ¿cierto? Porque de Marcos muchos evangelistas, Lucas y Mateo especialmente, pero también en algunas cosas Juan, van a tomar ese esquema. Y hay otros evangelios que no son canónicos, que hablan de los acontecimientos de la pasión. Entonces, ¿dónde empieza el relato de la pasión en el Evangelio según San Marcos? En el capítulo 14. En el capítulo 14. ¿Ven? ¿Cómo empieza? Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Nos ubica en una fiesta fundamental del pueblo judío, la fiesta de Pascua. Una fiesta que celebraba cada año, normalmente por la época de primavera, o normalmente no, en la época de primavera, y que recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. O sea, la fiesta de Pascua recuerda el momento en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, pasó por el Mar Rojo. Hago el énfasis en pasó, porque Pascua significa paso, pasó, y después de pasar quedaron libres. Es decir, antes eran esclavos, después del paso son libres. Así inicia el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14, versículos 1 y 2. ¿Y qué dice? Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. ¿Qué nos dice esa introducción de Marcos? Que hay una conspiración contra Jesús, que ya las autoridades judías, que son los sumos sacerdotes y los escribas, los causantes de la muerte de Jesús según los evangelios son los sumos sacerdotes, es decir, los encargados del culto en el templo, que pertenecen al grupo judío de los saduceos, y los escribas, es decir, los conocedores de la ley, que pertenecen al grupo judío de los fariseos. ¿Sí? Esos dos grupos, sumos sacerdotes y escribas y fariseos o fariseos, son los que empiezan a conspirar contra Jesús. Entonces ese es un relato, el inicio del relato de la pasión empieza precisamente con la conspiración. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 empieza también esta conspiración. Y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos. ¿Cuáles discursos? El Evangelio según San Mateo está dividido en 5 grandes discursos. El discurso que llaman de la montaña, el discurso eclesiológico, el discurso escatológico, el discurso
apocalíptico. 5 discursos tiene el Evangelio según San Mateo. Si Dios nos da vida y salud, el año entrante que empecemos con el ciclo A, estudiamos el Evangelio según San Mateo. Terminados esos discursos, dice el versículo 2, ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Es decir, Jesús termina sus discursos y le dice a sus discípulos, ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua. Como Él ya les había anunciado la pasión en varios lugares del Evangelio, está llegando ya el momento culmen. Ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Y si nos vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, aparece igualmente esta relación de las autoridades judías religiosas, los sumos sacerdotes, y de los escribas o ancianos del pueblo para atentar, planear la muerte de Jesús. ¿Cómo inicia el Evangelio según San Lucas? Se acercaba la fiesta de los ázimos llamada Pascua, algo parecido a lo que nos decía Marcos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes y los escribas. Si uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, los que perseguían a Pedro y a Juan en el templo eran los sumos sacerdotes. O sea, el sacerdocio judío en el pueblo del Nuevo Testamento, en los escritores del Nuevo Testamento, tiene muy mala fama. Celos y miedo. ¿Ah? Por celos y miedo. Por celos y miedo, dice el Evangelio según San Mateo. El sacerdocio judío tiene muy mala fama. No por parte de Jesús. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús curó al leproso, le dijo, ve y preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda, porque el sacerdote era el que tenía que certificar la pureza, llamémoslo así, de que había quedado curado o limpio, ¿cierto? Eso hace que sea muy distinto el sacerdocio judío del sacerdocio cristiano. Muy distinto. El sacerdocio judío se da por vía de separación. Hacen parte del grupo de los sacerdotes judíos los que pertenecen a una tribu, la tribu de Leví, que son descendientes de Aarón. O sea, no todo mundo en Israel podía ser sacerdote. Era por vía de separación. No podía ser sacerdote uno de la tribu de Benjamín o de la tribu de Neftalí o de la tribu, no. Debía ser de la tribu de Leví. Es decir, tener sangre levítica. Todavía hoy se dice eso, ¿cierto? Un pueblo levítico, cuando hablan de los sacerdotes. Jesús respetaba mucho el sacerdocio judío, pero los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles hacen constante énfasis en decir que los causantes de la muerte de Jesús y de la persecución contra los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los que pusieron presos a Juan y a Pedro, cuando ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes estaban preocupados y pensaban, ¿cómo los sacamos del templo? ¿Sí? Son los sumos sacerdotes, que, entre otras cosas, no tenían autoridad para matar a nadie, pero convencían al poder romano, en este caso, que era el poder político y el que sentenciaba la muerte, de dar razón de la muerte, ¿cierto? Entonces ustedes ven que en los relatos de la pasión aparece siempre Poncio Pilato, que era una autoridad romana y que era, por ser el procurador o el gobernador de Judea, que era donde vivía Jesús, donde
estaban los acontecimientos ya de Jesús en los últimos días, quien definitivamente podía dar la autoridad. De hecho, los evangelios dicen, nuestra ley no nos autoriza para matar a nadie, a no ser de que sea pues ya un adulterio, como en el caso de la adúltera que vamos a escuchar el domingo en el Evangelio según San Juan. Es decir, el que tiene que dar las cartas para proceder a ese asesinato es usted, que es Poncio Pilato. Y ahorita vamos a ver que en San Lucas Jesús es declarado inocente por el mismo Poncio Pilato, por Herodes Antipas. Pero son aquellos chuzando allá, crucifícale, crucifícale, y alborotando al pueblo. ¿Ve? Entonces el sacerdocio judío y el sumo sacerdote judío se da por vía de separación. De todo el pueblo se separa una tribu, de toda la tribu se separa una familia, de la familia se separa un grupo, del grupo se separa uno una vez al año para que ofrezca el sacrificio de expiación que entra solo un día, una vez al año, en el templo, en el santo de los santos, el lugar más sagrado del templo, para ofrecer el sacrificio. Es por vía de separación. El sacerdocio de Cristo no es por vía de separación, sino de acercamiento al pecador. San Lucas nos relata esa parábola bellísima del buen samaritano, que nos dice que un hombre que fue maltratado por unos salteadores, pasó un levita, dio un rodeo y siguió de largo. Pasó un sacerdote, dio un rodeo y siguió de largo. ¿Por qué el levita y el sacerdote no se acercaron? Porque si tocaban al enfermo, se hacían impuros. A lo mejor puede que tuvieran algo de compasión y misericordia, pero la ley, el principio religioso, no les permitía ser misericordiosos. Mañana vamos a escuchar en el Evangelio según San Juan que había un tullido postrado 38 años en la piscina de Betesda, y Jesús lo cura sin necesidad de que él vaya a la piscina, porque el mismo texto dice, llevo aquí 38 años esperando a que se muevan las aguas, y como el que queda curado es el primero que toca el agua, y yo como soy tullido, siempre llego tarde, ¿cierto? Jesús, ¿qué le dice? Coge tu camilla, levántate y anda. Y el Evangelio añade, era sábado aquel día. Y los fariseos, cuando lo ven, lo único que se le ocurre decirle es sábado y no está permitido llevar la camilla. Fíjense uno cómo cuando se vuelve fanático religiosamente hablando, se cierra tanto que es que Juan es irónico. Como que usted ve un tipo 38 años postrado y lo ve caminando y siquiera no le pregunta, ¿pero qué le pasó, hombre? ¿Por qué está caminando? ¡Qué rico! Sino que le aplica la ley religiosa. Hoy es sábado y usted no puede caminar. ¿Nos parece muy triste? Así nos volvemos nosotros a veces. Así nos volvemos. Yo he visto en muchas parroquias a gente discutiendo que ese telón no va ahí, que no hizo la genuflexión, que usted no hizo la venia como es. Pegados de lo accidental. Y no es que la ley fuera accidental, sino que la misericordia es más fuerte que la letra, como dice Pablo. El espíritu da vida, la letra mata, ¿cierto? Porque la ley, dice Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 12, es santa, es buena, es justa. Pero cuando uno desplaza a Dios de su puesto para poner el principio religioso, se hace ya fanático de esa, ¿cierto? Entonces, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, define muy bien el sacerdocio de Cristo. Lo define muy bien. Dice la carta a los Hebreos que Cristo es sumo sacerdote
fiel en lo que se refiere a Dios y misericordioso en lo que se refiere a los hombres. ¿Cómo empieza diciendo la carta a los Hebreos? Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Fíjense, el sacerdocio de Cristo no es por vía de separación, sino por vía de asemejarse, acercarse al hermano. Por eso Jesús no tenía problema en tocar los leprosos. No tenía problema, como escuchábamos el domingo pasado ayer en el Evangelio, los publicanos y los pecadores solían acercársele. Y como dice, y los fariseos murmuraban, este come con pecadores y publicanos. ¿Ve? Entonces, Hebreos 2:17, por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. ¿Cierto? Ahí está la clave. El sacerdocio de Cristo es de acercamiento al pecador, de untarse. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, lo escuchábamos ayer en la segunda lectura, al que no era pecado, lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a estar justificados por Dios. Segunda Corintios 5:21. ¿Ves? Y entonces ya nos declara a los bautizados ministros de la reconciliación. Segunda Corintios 5:21. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. ¿Ve? Entonces, los tres evangelios sinópticos inician el relato de la pasión indicando que estaba cerca la fiesta de Pascua y que dentro de esa fiesta de Pascua Jesús iba a ser entregado y que los causantes de esa entrega, de esa conspiración, de ese atentado contra Jesús eran los sumos sacerdotes y los escribas. Juan inicia el relato de la pasión en el capítulo 13, versículo 1. Juan lo hace mucho más amplio. ¿Por qué? Porque Juan le dedica a lo que nosotros llamamos en la liturgia la última cena, le dedica capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Le dedica 5 capítulos a lo que nosotros llamamos la última cena, en un diálogo muy íntimo de Jesús con los suyos. ¿Cómo inicia Juan el relato de la pasión? Capítulo 13. Antes de la fiesta de Pascua. Antes de la fiesta de Pascua. Nos está ubicando unos días antes de la fiesta de la Pascua judía. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, nos empieza a hablar de la Pascua de Jesús. Y dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan le dedica 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, a eso que nosotros llamamos la última cena, es decir, a la tarde del jueves y la noche hasta la madrugada del viernes, en ese diálogo íntimo de Jesús con los suyos que se basa en el amor, en el amor. Inicia con lo que llamamos lavatorio de los pies y luego continúa con ese diálogo que San Juan pone ahí. Si ustedes se dan cuenta, en Juan 14:31 parece que ese diálogo se acabara. Ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. Y luego en 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, todo sarmiento. ¿Cómo así? No es que nos levantáramos y nos fuéramos. Si uno uniera 14:31 de Juan con 18:1,
daría perfectamente. Levantaos, vámonos de aquí. 14:31, 18:1. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Ven, se dan cuenta que casaría, ¿cierto? Pero, bueno, cuando estudiemos el Evangelio según San Juan, si mi Dios nos da vida y salud, nos daremos cuenta que hay muchas introducciones o añadidos, o se llaman añadidos redaccionales, que a lo largo del tiempo el Evangelio, cuando se fue constituyendo, realizó. ¿Qué significa todo esto que estamos viendo? Que los Evangelios coinciden en muchas cosas, por ejemplo en el relato de la pasión, pero también se diferencian en muchas cosas. Por ejemplo, Lucas no trae la unción en Betania en el relato de la pasión como si lo hacen Marcos y Marcos y Mateo. ¿Ve? Lucas trae otra unción por allá, la de Jesús que es invitado a comer por Simón el fariseo, ¿se acuerdan? Y va la pecadora allá y con el cabello y todo eso, que Jesús hace una catequesis muy bella a partir de eso. Al que mucho ama, mucho se le perdona. ¿Ve? Entonces hay cosas que son distintas y hay cosas que son similares. Pero el esquema básico es la conspiración que estábamos viendo ahorita, la preparación para la cena, en eso coinciden los sinópticos, lo que nosotros llamamos oración en el huerto, que por ejemplo Juan no lo trae. Juan por allá en el capítulo 12 dice: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿cierto? Pero no aparece Jesús como aparece en los evangelios sudando y: Padre, aparta de mí esta copa, si es posible. En los tres sinópticos y en el evangelio según San Juan aparecen las negaciones de Pedro, ¿sí? Aparece, pues obviamente, la crucifixión, por tanto, y luego la sepultura. Por tanto, esos relatos que son comunes es los que estaban en el relato premarcano de la pasión, ¿cierto? Lo que es común. Lo que no es común son novedades o interpretaciones del evangelista que escribe en su momento de acuerdo a unas características particulares propias de su intención y que puestas en el relato de la pasión son ciertas. El evangelista le da una interpretación y tiene una inclinación, llamémoslo así, más fuerte por algunos temas para hacer énfasis en ello. Entonces eso es lo que vamos a ver en Lucas. ¿En qué hace énfasis? Fundamentalmente en 4 temas que iremos explicando y leyendo en el Evangelio. Miremos pues la hojita. Ahí la mandé al grupo de los que están en la escuela bíblica, y los que están por Facebook pues se las mando si me mandan el correo o el WhatsApp o bueno. En estos días celebramos el misterio pascual. Este misterio incluye la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos hechos fueron decisivos en la vida de Jesús y por eso los anunció a sus discípulos. Decisivos en la vida de Jesús, decisivos. Y por ello los anunció a sus discípulos. A pesar de que ellos no lograban entender cómo podía sufrir y morir aquel que da la vida por los otros, después de la resurrección lograron comprenderlo. Vamos a buscar Lucas 24, 25, 35, que es ese relato de los discípulos de Emaús, ¿sí? Pero sabemos por los evangelios que Jesús, cuando les anunció la pasión y muerte a sus discípulos, ellos no entendían, no les cabía en la cabeza, hasta el punto que Pedro en nombre de ellos le dice: eso a ti no te puede suceder, ¿cierto? ¿Cómo relata Lucas, que es el evangelista que estamos estudiando, la comprensión posterior de los discípulos de la pasión y muerte?
Alguien que nos lea el texto, por favor. Lucas 24, 25, 35. Entonces Jesús les dijo: qué falta de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. ¿Qué les dijeron? De veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Miren, Lucas es muy claro en decir: qué tardos, qué torpes, qué lentos son para entender lo que las Escrituras decían. Y empezando por Moisés y pasando por los profetas, les explicó todo lo que se decía de él. Cuando el Viernes Santo la Iglesia nos invita a escuchar los cánticos del siervo del profeta Isaías en la primera lectura de la liturgia de la Pasión del Señor, uno se admira cómo Isaías, 7 siglos antes de Cristo, refleja al Cristo sufriente, como cordero llevado al matadero. Tan desfigurado estaba su rostro que no parecía humano. ¿Ve? Es decir, la pasión, y ahorita lo vamos a ver en Lucas, no tomó por sorpresa a Jesús. Y no debía tomar por sorpresa a los discípulos, porque Él se los anunció por 3 ocasiones. Pero a todos nos cuesta la pasión. Sí. Pregunta Wilson Mejía Martínez en el Facebook: ¿es verdad, padre, que San Lucas tiene 17 parábolas originales? Pregunta Wilson que si San Lucas tiene 17 parábolas originales. Sí, tiene 17 parábolas que no aparecen en los evangelios sinópticos. Eso lo veremos también más adelante, por allá en los meses de junio seguramente o julio. Bien, por ello reflexionemos, seguimos aquí en la hojita, sobre este misterio pascual, centrándonos en el evangelio según San Lucas, que es el que escucharemos en la liturgia este año. Entonces, aquí en la hojita les pongo: ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Cristo? Respuesta: porque con su pasión, muerte y resurrección, Jesús nos salvó. Por eso es importante. Les paré poquito. La salvación nuestra y de la humanidad está contenida en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso la fiesta que vamos a celebrar dentro de 15 días es la fiesta central de los cristianos. Ahorita veíamos que la pasión, muerte y resurrección del Señor se dio en el paso o Pascua de la esclavitud a la libertad del pueblo judío. Y que según San Juan, en esa Pascua Jesús pasó, es decir, celebró su Pascua de aquí a la casa del Padre.
Y lo que nosotros celebramos es el paso, la Pascua de Jesús, que nos liberó, no de la esclavitud de Egipto, sino de nuestros pecados. Eso es lo que celebramos en la Pascua, la liberación de nuestros pecados. Lo acabamos de escuchar de Pablo. Al que no era pecado, lo hizo pecado por nosotros, para justificarnos ante Dios, es decir, para hacernos justos ante Dios. Esta verdad, esto de que Jesús nos salvó, se convirtió en el objeto privilegiado de la predicación. O sea, lo que se inició después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y especialmente de la venida del Espíritu Santo a los discípulos, fue: Dios nos salvó en su Hijo Jesucristo. Al principio, lo sabemos por los evangelios y por el libro de los Hechos, los discípulos huyeron. En la misma pasión, huyeron. No fueron capaces de ir al Calvario y vivían escondidos de miedo a los judíos, porque si esto hicieron con el Maestro, lo más lógico es que lo hicieran con ellos. Vino el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo perdieron el miedo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿A los 50 días? No. La ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo hacen parte del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Iglesia los ha distribuido en la liturgia en 50 días porque es tan rico el contenido que es imposible asimilarlo todo en un solo día y en una sola celebración. Pero la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo son un solo acontecimiento que se diversifica en estos tres grandes misterios. Cuando los discípulos pierden ese miedo, salen a anunciar. ¿Qué salen a anunciar? Que Jesús nos salvó. ¿Por qué? Porque lo experimentaron dentro de sí mismos. Así nació el querigma o anuncio. La palabra querigma es una palabra griega que hoy se sigue utilizando mucho. Querigma en griego. Es una palabra griega que significa anuncio, querigma. Muchos grupos y movimientos y comunidades hacen un retiro querigmático. ¿Qué es un retiro querigmático? Un retiro que le dicen a quienes lo hacen: usted es amado por Dios. Dios lo ama siempre, lo ha amado siempre. Usted rechazó ese amor por el pecado. Primera charla, el amor de Dios. Segunda, usted rechazó ese amor por el pecado. Tercero, Dios lo volvió a rescatar del pecado. Salvación, la salvación, eso es el querigma, la salvación, el anuncio de que Cristo es cierto. Pero no lo hizo a usted solo, sino en comunidad, por el Espíritu Santo. Cuarta charla, envío del Espíritu Santo en comunidad, la iglesia. Y cuando usted experimenta eso, Él se convierte en su Señor. Ese es el retiro querigmático, ¿cierto? El querigma es de donde parte la salvación, el anuncio de la salvación. Entonces, nació el querigma o anuncio, es decir, la presentación esencial de lo que es preciso conocer y vivir para participar en la salvación de Jesús. Es el evangelio puro, en píldora, concentrado, presentado por Pablo en la primera confesión de fe cristiana. Yo creo que yo ya les he hablado de esta primera confesión de fe cristiana. Es muy importante, muy importante. Algunos estudiosos de la Biblia dicen: lo primero que se escribió del Nuevo Testamento fue esta fórmula de fe que aparece en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3a a 5b.
Vamos a leer desde 1 Corintios 15:1 para entender esta fórmula. La carta primera a los Corintios fue escrita por Pablo aproximadamente en el año 51 o 52. La primera carta que escribió Pablo fue la carta a los tesalonicenses, la primera, en el año 51. Luego siguen las cartas a los Corintios. Estamos hablando de 30 años después de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Sí? Estamos hablando de 20 años después. O sea, lo primero que aparece por escrito. ¿Pero por qué aparece por escrito? Porque antes, por la tradición oral de la que hablamos en alguna lección hace unos días, se fue transmitiendo. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 15:1. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. Pablo está hablando del evangelio. ¿Qué son los evangelios? Un relato de la pasión con una introducción larga. O sea, lo que Pablo está explicando aquí es el relato de la pasión, pero ahí sí pues resumido en toda su expresión. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido. O sea, le hicieron caso a la predicación, en el cual permanecéis firmes. O sea, siguen ustedes afincados en ese evangelio, por el cual también sois salvados. La salvación es el núcleo. Sois salvados. Si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Miren, ahí en esos dos versículos uno me pudiera detener mucho, pero ahorita estamos dedicados a la pasión. Os recuerdo lo que prediqué, que recibisteis, en el cual permanecéis firmes, en el cual estáis salvados, si es que lo guardáis como os lo prediqué. Y luego dice, ¿en qué consiste ese evangelio? Versículo 3, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Ve? Os transmití lo que yo recibí. O sea, él no se lo está inventando. ¿De quién lo recibió? De la comunidad de Antioquía, que fue la comunidad que lo formó a él como cristiano, la comunidad de Antioquía de Siria. Si él está escribiendo esto en el año 52, y por lo que sabemos de Pablo, estuvo en la comunidad de Antioquía aproximadamente del año 38 al año 40, porque aquí sigue lo que conocemos en Pablo como el concilio, y el concilio fue en el año 49, estamos hablando que en la comunidad de Antioquía estuvo aproximadamente siendo formado durante 10 u 11 años de formación cristiana. Es que un cristiano no se hace así, con ir a un retiro y que uno a los 2 días se convierte, pues si fuera así, estuviéramos convertidos todos. Sería muy fácil. Uno debe como sacerdote, ¿cuánto leemos nosotros? Estudiamos, vamos a retiros, y uno tan miserable y tan pecador. Si fuera tan fácil ser cristiano, este hombre que conocía también la ley, que la amaba, que dice él que era intachable en el cumplimiento de la ley, se demoró más de 11 años para hacerse cristiano. Y después se hizo cristiano y eso sí, se enamoró de una manera tal de Cristo, que como dice en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y la fe que vivo en la carne, la vivo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. O sea, experimentó de una manera tal que Cristo lo salvó, que Él lo amó y se entregó por Él, que después de eso su única pasión era dar a Cristo. ¿Ve? Entonces, os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Qué recibió? Ahí está esta fórmula de fe que es fundamental. Se las puse en la hojita. ¿Qué recibió? Que Cristo murió
por nuestros pecados. Voy a poner esto aquí pues grande para que lo comprendan. Lo he explicado en otras ocasiones, pero vale la pena volverlo a repetir. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice? Según las Escrituras. ¿Y qué sigue diciendo? Y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Según las Escrituras. Y ahí dice que se apareció, es la traducción de la Biblia de Jerusalén, ¿cierto? En el griego dice, y se dejó ver. Se dejó ver. Miren, esto que aparece en el versículo 3, en la segunda parte del versículo 3 del capítulo 15, que coge el capítulo 4, el versículo 4, y que coge la primera parte del versículo 5, esto es el querigma. Este es el relato de la pasión en miniatura. Esta es la fórmula de fe fundamental de los primeros cristianos. De aquí, de esto como una píldora que tiene contenido un montón de vitaminas, se abre. Y a lo largo que se abre, vamos al relato de la pasión de los evangelios, con los detalles que conocemos de Pedro, de las mujeres, las caídas no, porque esas no están en el evangelio, hacen parte ya de la devoción, de la crucifixión, de las palabras de Jesús. Pero aquí está contenido el querigma en el evangelio puro, llamémoslo así. ¿Lo ven? ¿Y qué dice ahí 1 Corintios? Que se dejó ver, la Biblia traduce que se apareció, pues es que nosotros por aparición entendemos como una cosa pues así rara y extraña, ¿no? Pablo dice, se dejó ver de Cefas y de los 12, y luego de 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos todavía viven. Y después de Santiago, miren esa aparición a los 500 hermanos, no sabemos dónde fue ni cómo fue, pero de 500 a la vez. Pero vuelvo y repito, el núcleo central es este. ¿Cuál es el relato de la pasión? Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Eso es. Pablo asevera que estas dos caras, la muerte y la resurrección, están atestiguadas en las Escrituras. Por eso en 2 ocasiones dice, según las Escrituras. Y nos da la prueba de que murió fue que fue sepultado. La prueba de que resucitó fue que se dejó ver. Y todo por nuestros pecados. Por eso se las puse aquí en colores distintos. ¿Lo alcanzamos a comprender? Esto es bellísimo. Porque Cristo murió por mis pecados y resucitó por mis pecados. Y no es una fantasía, no es una imaginación. Es claro que fue sepultado. Más aún, los evangelios dicen, el evangelio según San Mateo, que le pagaron a unos soldados para que testificaran de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Y Pablo, que no fue del grupo de los 12, no sabemos si conoció a Jesús terrenamente, por lo que parece no.
se dejó ver, porque termina ese capítulo 15, pues ahí más adelante. Y por último, se dejó ver de mí, como de un aborto, el más indigno de los apóstoles. Pero se dejó ver de mí. Y por pura gracia soy lo que soy. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa palabra es muy importante. Gracia. Gracia significa gratis. Gratis. Gratis murió por mis pecados. Gratis resucitó por mí. Gratis. No me lo merezco. Que esa es la tentación en la que muchos de nosotros caemos. Es que yo como rezo tanto, y como participo tanto, y como voy a misa tanto, es que me lo merezco. Es que nos ponemos a ver y mi Dios me queda debiendo. Y yo que le doy clase de Biblia a los de la escuela bíblica, pues imposible que no me lo merezca. Pablo es muy claro, no yo, la gracia de Dios en mí. Si nosotros conocemos algo del Señor y si hacemos alguito de bien, no es por nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Por la familia que tuvimos, por las experiencias que hemos tenido, por el retiro en el que estuvimos, por lo que sea. ¿Por qué no somos de otra religión? Por pura gracia de Dios. ¿Por qué no nos contentamos simplemente con la misa del domingo y venimos a formarnos? Por pura gracia de Dios. No porque seamos buenos, sino para que seamos buenos. ¿Se entiende? Ustedes me disculpan que yo a veces me emociono, pero es que ¿qué hacemos? Entonces sigue diciendo la hojita. Bueno, entonces miren, el contenido es este que es muy importante. Esto no se les debiera olvidar. No se nos debiera olvidar. Para muchos estudiosos de la Biblia, estas palabras fueron las primeras palabras que se pusieron por escrito del Nuevo Testamento. O sea, de todo el Nuevo Testamento, como que lo más antiguo que tenemos para muchos estudiosos es esto, estas palabras. Eso se llama querigma, ¿cierto? Querigma. ¿Cuándo anunciaron las Escrituras esto? El profeta Oseas habla de eso. Y de la muerte, pues, muchos, ¿cierto? El profeta Oseas de la resurrección. Entonces volvemos a la hojita. Los relatos de la pasión, muerte y resurrección, por su importancia capital. ¿Qué significa importancia capital? Esto es lo esencial del Evangelio. O sea, de esto se desprende lo demás. Por pura gracia, si Dios es misericordioso conmigo, yo tengo que ser misericordioso con el hermano. No porque se lo merezca, sino porque Dios lo hizo. Que eso es lo que le estaba diciendo ayer el hermano mayor al padre. Es que no se lo merece. Pero el padre le estaba diciendo, pues que yo quiero hacer una fiesta. Yo me quiero alegrar y lo invito a usted a que se alegre. No es porque lo merezca, es porque yo soy puro amor. Esa es la razón de ser. Dios no sabe condenar. Esa es la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. Al que no era pecado, lo hizo pecado para hacernos justicia ante Dios. ¿Cuál es la justicia humana? Nos quedamos con el ojo por diente, ojo por ojo, diente por diente. Y nos parece muy justa esa ley del talión. Tú me sacas un ojo, yo te saco otro. Tú me quiebras un diente, yo te quiebro otro. ¿Qué queda de eso? 2 tuertos, 2 muecos. No queda más nada. No queda más nada. ¿Cierto? Por eso Jesús dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo. Ahí está la novedad. Ahí está la novedad. La justicia humana es esa. Si cometió un delito, que lo metan a la cárcel.
El Papa Francisco dice mucho cuando va a las cárceles: ¿por qué están ustedes aquí y yo no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que, ¿cierto? Porque todos la hemos embarrado, a lo mejor no criminalmente ni delictuosamente, pero todos las hemos embarrado. Por eso el sacramento de la confesión es el trono de la misericordia. Y ustedes van donde un sacerdote y a pesar de que vamos con vergüenza, porque yo también voy donde el sacerdote a confesarme, uno sabe que eso se queda ahí, donde todos lo publicaran. ¿Por qué? Por pura gracia. Esa es la diferencia entre la justicia divina y la justicia humana. ¿Ve? O sea, el reclamo del hermano mayor, racionalmente hablando, tiene mucha justificación. Pero es que el Señor es distinto, el Padre es distinto. Y eso nos cuesta aceptarlo. Le costó al hijo mayor y nos cuesta a nosotros, porque muchas veces nos parecemos al hijo mayor. Por eso yo ayer cuando hablaba del tema decía, la invitación a la fiesta está abierta. El Padre sale a buscarnos para que entremos a la fiesta. No sabemos, el Evangelio no nos dice si el hermano mayor entró a la fiesta o no. Nos queda la incógnita. O sea que esa pregunta tenemos que hacernosla nosotros. Yo entro a la fiesta de la misericordia. Entonces, es una importancia capital. Estos relatos eran recordados de manera habitual al celebrar la fracción del pan. Así se llamaba la misa de los primeros cristianos. Por eso, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, ¿qué decimos nosotros? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Eso sí lo decimos con honestidad. Ven, Señor Jesús. Le estamos diciendo, estoy listo. Ven por mí. Porque yo anuncio tu muerte en la que me perdonaste de mis pecados y proclamo tu resurrección. Le digo a los otros que tú estás vivo, que yo te siento vivo. Ven, no tardes tanto. ¿Cierto? Cuando nació la iglesia, muchas veces me lo han escuchado, no habían templos, ni despachos parroquiales, ni procesiones, ni ritos. Habían hombres y mujeres que tenían a Cristo resucitado dentro de sí. Y se les notaba tanto que los otros decían, pero estos ¿qué tienen? Que aman a los pobres y les ayudan. Buscan a los enfermos y no les da miedo contagiarse, así se mueran. Entierran a los muertos. Y les preguntaban, ¿ustedes qué tienen? Y ellos no sabían sino amar. Y con eso mostraban a Cristo. Y nosotros aquí hacemos programas, sacamos hojitas, le pongo dibujitos a ver si queda bonito. Estos, dice la hojita, no se acordaban simplemente de un acontecimiento, sino de un anuncio cargado de fe. O sea, no era un recuerdo del pasado, como cuando uno ve el álbum de fotos, ¡ay, te acordás en esta fiesta! ¿Te acordás? Mira la foto cómo quedó, ¿sí? Ayer vino un padre que fue compañero mío de seminario y está cumpliendo hoy 24 años de ordenado, he recordado, y nos pusimos a ver fotos. No, los años sí, uno sí nota que ya, claro, ¿cierto? Ya nota que le están saliendo canas, que está más gordo, que está más feo. ¿Lo notas? No. Cuando los primeros cristianos escuchaban esto, no recordaban algo que pasó, sino un anuncio cargado de fe. Lo vivían, lo experimentaban. La acogida que brindemos hoy a estos relatos también producirá fruto en nosotros si participamos en esta misma fe que hemos recibido. Por eso, 1 Corintios 15:1, el evangelio que os prediqué y que recibisteis, en el que estáis fundados, si es que permanecéis en él, en el que habéis sido salvados. Lo que vamos a celebrar es lo que en estos 2000 años muchos hombres y mujeres han celebrado, no como un recuerdo del pasado, sino como
un acontecimiento de fe que yo experimento. Yo les confieso sinceramente que como sacerdote, yo me pongo a pensar todo pues, lo que hay que organizar para Semana Santa y que hay que gastarle tanto tiempo a los moños y remoños y los adornos y las flores y el monumento y no sé qué. Y uno dice, ¿y el Evangelio dónde queda? Pero no haga pues uno de esos moños y remoños. No, la Semana Santa se acabó. El Padre no hizo nada. ¿Sí o no? Es muy triste porque yo me confieso de eso, les digo. Yo con el sacerdote confesor le digo, por ejemplo en el Porvenir y demás que aquí también, lo que me gasté en los moños y remoños del templo, en los telones que así desmayados, que con este moño así, que la luz saquen. Y eso hay que hacerlo porque si no la gente no queda contenta. Y eso está muy alejado del Evangelio. Es cultural, es cultural. ¿Qué hay? Por aquí preguntan, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Eso lo dice el Papa Francisco, sí señor. Bien. Ahí la de arriba, estoy feliz con la escuela bíblica, Dios lo sigue iluminando y el Espíritu Santo guiando, Padre Bernardo. Dios le pague, María Cristina Bustamante. Pero miren, esto que vamos a celebrar, y que a veces los sacerdotes por estar entretenidos en el buen sentido de la palabra, pues cómo no confesamos al pueblo de Dios y cómo no se prepara bien la liturgia. Pero los que puedan celebrar el Evangelio puro es experimentar esto, que así fue que nació la iglesia. Yo espero que eso cultural algún día pase y que pues le tocará a los hijos de nuestros hijos, pero que volvamos como a lo esencial, ¿cierto? Como las procesiones, las bandas, las velas, todo eso. Bien, como afirma un autor, los evangelios son un relato de la pasión con una introducción larga. Bueno, vamos pues al evangelio de Lucas, que fue a lo que vinimos, ¿cierto? ¿Qué horas son? 8:30. Bueno, vamos a hablar 15 minuticos y de aquí a 8 días seguimos. Hay 4 características de la pasión en San Lucas que se distinguen de los otros evangelistas. Voy a mencionar esas 4 y si Dios quiere, de aquí a 8 días, si nos tiene con vida y salud, seguimos hablando de la pasión. Pero lo que distingue a Lucas de los otros, o en lo que Lucas hace más énfasis. Vamos a tomar la Biblia para leer estos textos bíblicos que hay allí. Primero, la pasión en Lucas es un martirio o un testimonio. Segundo, Jesús en la pasión de Lucas es inocente. Tercero, Jesús en la pasión de Lucas es misericordioso. Cuarto, Jesús en la pasión es orante. No es que en los otros evangelios no lo sea, sino que Lucas hace más énfasis en estas características. El martirio de Jesús no llega de improviso, sino que sigue la voluntad de Dios. Esa cita no hay que buscarla porque ahí se las puse. El Hijo del Hombre se va según lo dispuesto por Dios. O sea, a Jesús no lo tomó por sorpresa. Mártir en griego, mártir es una palabra griega, mártir, y lo mismo martirio, traducida al castellano, la traducen por testimonio. ¿Sí? Traducida. Es decir, mártir y testimonio es lo mismo, simplemente que mártir es en griego, testimonio es en castellano. Porque muchas veces hemos identificado el martirio con el derramamiento de la sangre, y no, a veces el martirio es toda una vida tratando de hacer el bien. Ese es el testimonio, ¿cierto? O sea, no necesariamente tiene que derramar la sangre físicamente para ser mártir. Se es mártir cuando, más que cuando se sufre, cuando se habla, cuando se da testimonio de Cristo, ¿cierto? Cuando se hace por. Por ejemplo, la hermanita la colombiana que estuvo secuestrada no sé cuánto tiempo por allá, entonces ahí se puede considerar un martirio. La hermanita que estuvo secuestrada tantos años y la esposa que es fiel a su esposo y responsable en la educación de sus hijos también. No, no es.
No es que sea más boba, no. Por eso es testimonio. Lo que pasa es que, ¿cuál es la ventaja del mártir que derrama la sangre? O del mártir que, como la monjita estuvo tantos años allá, que asume ese sufrimiento con una inmensa serenidad, que uno podría decir casi alegría. Y asume consecuencias. Alegría, ¿cierto? Es decir, no se amedrenta y, ay, yo como estoy sufriendo, y yo que era tan buena monjita y como rezaba todos los días, porque el Señor me manda esto. No, su testimonio, su martirio es decir, muchos victimarios se han convertido viendo a sus víctimas en esa actitud. Muchos victimarios. Desde los Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que cuando Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, muchos se hicieron cristianos al ver la serenidad de ellos. ¿Cierto? Hasta nuestros días. Pero la esposa, que es fiel a su esposo, que lo ama, que es responsable, también es mártir. Y el esposo también. Y el esposo también. Y muchos cónyuges, por ejemplo, por el testimonio de su esposa o de su esposo. ¿Sí? Pero no es de un día, es de años. Es de años. Lo mismo para con las mamás que tienen hijos de la Claro. El testimonio de Jesús, pues, supone para los discípulos una llamada, una cariñosa y urgente invitación a hacer lo mismo. O sea, en esto hay que ser muy claros, queridos hermanos que están aquí, los que me están escuchando. El martirio como derramamiento de sangre o como sufrimiento, que tú dices que es más bobo, que es menos bobo que el otro, ¿cierto? Ese martirio es un don de Dios, es una gracia, Porque si uno dice, no, yo me voy a ir a sufrir por Cristo, lapídeme, por favor, póngame una corona de espinas, eso se llamaría masoquismo, además de estar dando lora, ¿cierto? Ese sí es bobo, ¿cierto? Ese sí es bobo. Pero si todos tenemos nuestras cruces y nuestras limitaciones en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida económica, en una enfermedad, en una situación personal. Eso que Pablo llama la espina en la carne. En la segunda carta a los Corintios Pablo habla de eso. 3 veces le supliqué al Señor que me la quitara. Y los estudios se ponen que qué era, que si era la vida sexual, que si era el temperamento, que parece que era muy bravo, que si era una enfermedad, porque tenía una enfermedad en los ojos, según relata la carta a los Gálatas. No sabemos qué es. Pero él dice, Pablo dice, para que no me engría, dice en 2 Corintios 12, algo por allá, para que no me engría, se me ha clavado un aguijón en la carne. 3 veces supliqué al Señor que me lo quitara. 3 veces es una forma de decir, es decir, ¿cuánto llevo rogándole a mi Dios que me quite esto? Y el Señor me dijo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra la fortaleza. Ustedes, ¿ah? Todos. Es que si no hay cruz, no hay vida cristiana. Todos. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 12. Hija.
penitencia. El martirio, el ayuno. Preguntan aquí para los que están conectados porque no escuchan las preguntas. Preguntan aquí que el ayuno es una especie de testimonio, de martirio, ¿cierto? A ver, el ayuno es una práctica que tenía el pueblo judío. Una vez al año mandaba la ley ayunar, una vez al año. El fariseo dice en el templo, 2 veces por semana yo ayuno. Hizo del ayuno un Dios, ¿ve? Para desplazar a Dios de su puesto y para que Dios le venga a pagar, porque ayuna 2 veces por semana, cuando la obligación era una vez al año. Y dice Isaías varios siglos antes de Cristo, ¿para qué se visten de saco y se echan ceniza y ayunan si ustedes viven criticándose y peleando? Isaías 58, el ayuno que yo quiero es liberar a los cautivos, romper las cadenas, ¿cierto? Yo lo decía tal vez el miércoles de ceniza o el viernes de cuaresma. Hay mucha gente es decir, el ayuno no es dejar de comer carne por comer pescado, porque mucha gente no solamente ayuna los viernes de cuaresma, sino todos los días del año, porque no tiene con qué comprar carnita, ¿cierto? El ayuno es una práctica junto con la limosna y la oración que le ayudan a uno en la santificación personal, muy bien, pero todo asumido, como dice Jesús en el capítulo 6 de San Mateo, no para que la gente los vea, sino tu Padre que está en el cielo te recompensará. ¿Sí? Yo respeto mucho la gente que hace el ayuno por los 40 días a pan y agua, pero si pone en peligro su salud, yo no creo que mi Dios esté de acuerdo. No creo. Respeto, pero no creo. O las personas que se ponen cilicios, los cilicios son unas cosas, unas cadenas con clavos para sangrar. En una época de la historia de la iglesia era hasta muy recomendable. Yo respeto mucho porque sé que todavía hay gente que lo hace. Pero ¿será eso lo que Dios quiere? Viendo los evangelios. Viendo los evangelios. A veces es un martirio soportar a un hermano, soportar con paciencia las debilidades de los demás, convivir con él. A veces es un martirio, pues no para decir, ay, que yo me tengo que aguantar a este tipo, no, como dice la carta a los Efesios, sopórtense unos a otros con amor, o la carta a los Colosenses, sírvanse de soporte, porque además tenemos que soportarnos, ¿cierto? Entonces, espérame, entonces es que todo lo que se haga por amor a Dios es valioso, incluido el ayuno, pero que eso no me ponga a mí en riesgo personal de la salud, por ejemplo, ni que yo me vuelva con el otro, ¿cierto?, exigente de que también tiene que hacerlo, porque si no lo hace es peor que yo. Miren esto que dice Pablo en la carta a los Romanos. Yo creo que se lo leí aquí también alguna vez. 14 de carta a los Romanos. Acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come, no desprecie al que no come. Y el que no come, tampoco juzgue al que come. Pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Este da preferencia un día sobre todo, aquel los considera todos iguales. Aténgase cada cual a su conciencia. El que se preocupa por los días lo hace por el Señor. El que come lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come lo hace por el Señor y da gracias a Dios. Entonces, si usted
creo yo, si me estoy equivocando, que me corrija mi Dios y ustedes. Si usted se come un novillo entero si le cabe en Cuaresma y ama, creo que está viviendo lo que Dios quiere. Y si se come un bulto de hierba o 2 o 3 o 1000 y ama, creo que está haciendo lo que a Dios le agrada. Pero si hace una de las dos cosas y no ama, creo yo, no le sirve de nada. ¿Cierto? Pues yo me voy con este criterio pues de Pablo, el sentido es por amor a Dios. Yo no estoy diciendo que el ayuno sea malo, lo que estoy diciendo es que la intención del corazón es la que vale, es la intención, o sea, lo dijo el mismo Señor. Hay muchos que ayunan y para que los vea la gente se desfiguran el rostro, todos famélicos, es que yo no estoy comiendo, ¿cierto? Como para crear lástima. No. ¿Sí? Hay muchos que ayunan hoy por guardar la línea y se enferman, las anoréxicas y todas esas cosas, ¿cierto? Yo creo que el Señor que conoce el corazón y sabe lo que hay en el corazón, sabe por qué estamos obrando y cómo estamos obrando. Pero ¿cuál es el sentido del ayuno? Tener dominio de sí. Ese es en el sentido, ¿es cierto? Entonces, yo puedo dejar de comer carne, o sea, el ayuno no se queda solo en la parte material de no comer carne. El sentido del ayuno es dominio de sí. El dominio de sí es, por ejemplo, la lengüita, ayunar de hablar mal del prójimo. Es un ayuno más valioso que el dejar de comer carne, creo yo. Dejar de tratar mal al otro, es un ayuno, ¿cierto? O ya esos ayunos que se van volviendo prácticos. En Cuaresma no voy a ver televisión, por ejemplo, o no voy a estar tan pegado al celular, o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso me está dominando a mí. Y de lo que trata es de yo tener dominio de sí. De todas maneras, todo esto que yo digo aquí es con mucho respeto, pues que no quiero herir a nadie, ni mucho menos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, volviendo a que son muy bobas. ¿Al que no qué? ¿Volviendo a qué? Claro, pero por supuesto. Pero, no. ¿Quién le dijo eso? No, por supuesto que no. Miren, el mal en el mundo hay 2 tipos de males, o 3. El físico, el moral, ¿cierto? El mal que nosotros causamos, que de ese mal que nosotros causamos hay que corregirnos, para eso es la conversión. Pero el mal que nosotros no causamos y que debemos asumir porque viene, es cómo lo asumimos. Te pongo ejemplos. Hombre, el ejemplo que tú estás poniendo, si el marido pues le pega a la mujer o la mujer también le pega con una plancha, ese mal lo están causando ellos. Ellos son la causa del mal y de eso se tienen que convertir. Pero el matrimonio no es que entonces ella se aguante a esta bestia o viceversa, no, ¿cierto? Pero una enfermedad que yo no provoqué, porque si yo me alcoholizo, me drogo, pues de alguna manera, ¿por qué en las familias es tan difícil soportar un alcohólico? Porque es que está enfermo, pero es que él se buscó la enfermedad de alguna manera, ¿cierto? Por las razones que sean, eso pues ya es muy discutible. Pero cuando le dicen tiene cáncer de algo, lo que se le mueve a uno es la compasión y ayudar en todo lo que se pueda, porque fue algo que no lo provocó él de alguna manera, ¿cierto? Un terremoto, un accidente. ¿Cómo asumo yo ese mal, cierto?
Creo que muchas veces también se los he dicho, la fe y la oración no son para que Dios haga lo que yo quiero, porque ninguno de nosotros quiere enfermarse, ni quiere tener un accidente, ¿cierto? Sino para que yo haga lo que Él quiere, en las alegrías y en los sufrimientos. Por ahí hay un cuento muy gracioso de una señora de un señor que estuvo jugando un Viernes Santo, se puso a jugar pues plata y perdió todo. Entonces llegó a la casa y le dijo a la señora, ¿vio? Por jugar en Viernes Santo. Yo le dije, es que el Viernes Santo no es para jugar, es para adorar a Dios. Por eso fue que perdió, por ser Viernes Santo. Y él le contestó, ¿y el que me ganó fue que jugó el lunes de Pascua o qué? No, es decir, el mal, el físico, el moral, el que sea, tenemos que asumirlo, pero cuando nosotros somos los causantes, por ejemplo, de esta guerra, cuando el hombre es el causante, hombre, un mundo que dice llamarse civilizado y que está en guerra, ¿cierto? Un país que dice llamarse adelantado y que aprueba el aborto, esos males los hemos construido los seres humanos con nuestra torpeza, con nuestro acierto, pero el mal que es cierto. Ahora, un matrimonio no quiere decir que no tenga dificultades, pero si el hombre es una tarbán que te pega, sepárese. Claro, claro. No, eso ya es bobada, eso sí es bobada. Vamos al menos a terminar esta hojita. Entonces, el testimonio de Jesús supone para los discípulos una llamada, o sea, el martirio es una llamada. Pero por eso les digo, identifiquen martirio como testimonio. Una cariñosa y urgente invitación a hacer lo mismo. En efecto, Esteban, que encarna el verdadero discípulo, se comportará de forma análoga a Jesús. Leamos Hechos 7, 59, 60, que es del mismo autor del Evangelio, ¿sí? De este modo, Lucas representa en la pasión de Jesús al primer y verdadero mártir. En consecuencia, no constituye ninguna sorpresa que el tema del testimonio aparezca también con tanta insistencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, mártir en castellano se traduce por testimonio y poniéndolo en persona por testigo. Mártir, testimonio y testigo es lo mismo, ¿sí? Mártir, testimonio y testigo. ¿Alguien tomó el texto de Hechos? Hechos 7, 59, 60. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz sonora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Miren, la muerte de Esteban es similar a la de Jesús. Vamos a terminar con esto de 2 Corintios para que nos vamos, pues, porque aquí me preguntaron. 2 Corintios 13, 7 y siguientes. Por eso, para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones, porque Pablo está narrando ahí en el capítulo 12, de que hay que gloriarse, ¿cierto? Porque unos superapóstoles que él tiene, que lo están contradiciendo, se están gloriando, de que hablan en lenguas, de que tienen revelaciones, de que, ¿cierto? Entonces él, como un loco, dice, yo también tengo que gloriarme. A mí también me ha hablado Dios. Y también hablo en lenguas, y también, ¿cierto? Entonces dice en el versículo 7, y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Qué hizo Pablo con su aguijón en la carne? En vez de ponerse a pelear con él, lo hizo un aliado. ¿Ve? Lo hizo un aliado para que el Señor
lo purificara. Es que este temperamento mío, entonces yo me pongo a pelear con el temperamento. Hágalo un aliado. A ver si el Señor, con su gracia, le ayuda, siendo un aliado y no un enemigo, ¿cierto? ¿En su debilidad fue fuerte? ¿Ah? En esa debilidad fue fuerte. Claro, en su debilidad fue fuerte. Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación.